Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y el día de hoy vamos a hablar sobre cromatografía. Es una técnica que conocí hace algunos años y hoy tenemos la oportunidad de profundizar para saber de qué se trata, cómo sirve. Básicamente funciona tomando unas pequeñas muestritas de suelo y tras unos reactivos químicos plasmarlas en un papel para saber qué está pasando, cuánta microbiología hay, si hubo o hay agrotóxicos en ese suelo, si se necesita mejorar la fertilidad. Entonces es una hermosa herramienta para poder conocer dónde estamos pisando y qué podemos hacer al respecto. Antes de pasar con la entrevista, les quiero agradecer a todas las personas que son parte de la membresía. Esa pequeña acción de dar clic en aportar un granito de arena hace que este podcast exista. Y también contarles que si activas tu membresía en radiosemilla.com/apóyanos, también tienes un montón de beneficios y descuentos en emprendimientos regenerativos. Uno de ellos es la enmienda. Ellos se encuentran en Argentina y ofrecen un 40% de descuento en su curso La vida del suelo. Así que para activar, ya les conté, solo entra a nuestra página y puedes hacer un aporte a la medida de tus posibilidades y al mismo tiempo ser parte de una comunidad que se regenera, que se conecta de una manera más íntima y más cercana. Así que sin más que de contarles, les dejo con Danilo. Hola Danilo, ¿cómo llegas hoy? Hola Daniela, con los buenos días. Llego muy bien, muy emocionado, muy contento. Qué chévere, muchas gracias. Qué lindo que hayas aceptado esta invitación a estar en Radio Semilla y que podemos hacer esta entrevista presencial en Quito. Danilo estuvo en el Tinku Cupacha, la Asamblea del Suelo, en La Chimba, Cayambe, Ecuador. Entonces aprovechamos que estás por acá para poder conversar de la cromatografía. Antes de entrar a este tema que nos encanta y que tengo muchas dudas que resolver, ¿nos puedes contar de dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, Dani, yo vengo de el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. El Valle de Aburrá es una zona montañosa que está atravesada por un río. En su dirección sur-norte se encuentra el municipio de Caldas, Antioquia. Es un pueblito pequeño. Ahora, bueno, con el crecimiento urbanístico ha pasado como de un modo de vida medio rural todavía hace algunos 10 años. Ahora pues se encuentran unas dinámicas igual que los otros municipios del Valle de Aburrá, que son 10 municipios que están atravesados por este río y conforman el Valle de Aburrá. Uh-huh. Yo nací allí, vengo de... En la parte rural. En la parte rural, siendo uh-huh. aún rural cuando pues estaba niño. Ahora esto pues está inmerso en esta dinámica urbana. ¿Qué tan cerca de Medellín está? 35 minutos, 40 Ajá, minutos. Cerquita. Uh-huh, sí. Uh-huh. Mira que el Valle de Aburrá, bueno, sí, como te decía, es una zona montañosa, pero tiene un valle hermoso, un valle muy lindo, atravesado por un río. El río Aburrá nace en este municipio, en el municipio de Caldas, nace el río en una zona montañosa hermosa y que quiero con mi corazón, que se llama el Alto de San Miguel. Y bueno, es una zona boscosa, bosque de niebla, y este río atraviesa pues todo el valle y de norte a sur se van ahí como ubicando varios municipios. El municipio de Caldas es el primer municipio de todo este valle, en sentidos sur-norte. ¿Y con quién creciste? ¿Cómo fue tu familia? Uh-huh. Bueno, yo crecí en una familia tradicional, pues con mis papis, mi mamá, mi papá y mis abuelos. Uh-huh. Fue muy bonito como crecer con mi abuelo y mi abuela, papás de mi mamá. ¿Todos eran de ese valle? Sí. Bueno, mi abuelo sí fue un nómada que es de... Mi abuelo nació en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Yeah. Y lo que me cuenta mi mamá y lo que hablé con él, fue una persona que andó por todo Colombia. Entonces trabajó en los cultivos de caña, en el Valle del Cauca, trabajó en las minas de carbón en el Cerrejón, en el norte de Colombia, en La Guajira, y sus últimos años lo pasó como siendo caficultor, cafetero, en el Valle de Aburrá. Entonces, claro, creciste rodeada de naturaleza, de agricultura. Uh-huh, sí, qué lindo. Fue como escuchar todo lo que mi abuelo me contó, pues como de la agricultura y de mi mamá. Bueno, ellos
pues como muchos campesinos se vinieron como a este casco urbano buscando como otras condiciones y dejaron la tierra. Pero crecí pues como con toda esa cercanía pues del campo y con mi mamá y mi papá, que son campesinos, nacieron en la tierra y trabajaron hasta sus 12, 15 años la tierra con mis abuelos. Entonces tengo toda esa memoria y... ¿Y después qué pasó después de tu infancia? Mira que hay un momento en mi vida muy importante que yo siempre recuerdo, y cuando hablo con muchas personas que me preguntan como mi historia y mi camino, es como en un momento en la escuela pública donde estudié, una profesora, luego de seguir como varios años, 5 años de los primeros años de estudio, con una educación muy similar en la que había solamente una profesora y nos dio su enseñanza por 5 años. Luego de esto, en el 5.º año de estudio, llega una profesora y nos pone a hacer el ejercicio de sembrar una semilla en un algodón, que eso yo creo que todos lo hemos hecho en la escuelita. Y yo en ese momento, pues cuando germinó la semilla, me la llevo a mi casa y le pregunto a mi mami como, ¿qué hago con esto? Y mi mamá me dice como, ¿qué quieres hacer? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es esto? Y veía ahí como el embrión ya desarrollándose. Y entonces me dijo, siémbrela. Y yo como, uff. Bueno, fui y la sembré. En ese momento teníamos una matera de granito, que era una poceta, que era donde se lavaba la ropa, pero ya se había cambiado, y eso es muy tradicional, pues como sembrar en todo tipo de recipientes en las casas. Entonces era una poceta donde se lavaba la ropa en granito, y ahí estaba llena de tierra, y ahí puse la semillita y creció. Y en unos meses pues tenía un choclo, un choclo, como se le dice acá en Ecuador. Entonces para mí ese fue un momento que partió mi vida, porque fue pues como mi primera relación con una planta, con una semilla y con el alimento y la agricultura. De ahí para adelante, bueno, tuve como una búsqueda personal, y en un momento conocí la agricultura, aún siendo muy joven, ya como tal el proceso de agricultura y de agroecología. ¿Qué edad tenías? Tenía 15, 16 años cuando conocí, o sea, cuando llegó a mi vida la agricultura, pues luego de pasar este proceso de la semillita que te cuento. Con un amigo, siendo muy jóvenes, por voluntad propia quisimos empezar a sembrar. No teníamos ni idea de cómo se hacía, teníamos las ganas. Y empezamos a sembrar algunas semillas que no sé ni recuerdo de dónde sacamos, como rábano y frijoles, empezamos a sembrar. Luego de esto, ya entrando más como en mi adolescencia, tuve un momento de rebeldía y me fui a vivir con mis papás. Me fui de mi casa, me fui a vivir con otros 5 amigos y con mi hermano, y empezamos a tener una finca ya con un proceso más bonito, un proceso más amplio, más organizado, y empecé a ser parte de una escuela campesina de agroecología. Entonces, bueno, en esta escuela campesina empecé a tener como todos esos conocimientos ya muy aplicados de la agroecología, los principios de la agroecología. Y justo en ese momento en el que yo conozco la agroecología, coincido pues con conocer a Jairo y conocer este tema de la cromatografía. ¿Quién es Jairo? ¿Cuál es su apellido? Restrepo. Jairo Restrepo. En agricultura orgánica. Jairo es de Colombia, pero bueno, es de Colombia y de todo el mundo. Entonces en el 2009, 2010 conocemos a Jairo en Medellín, gracias a un diplomado que se hizo en Medellín con unos compañeros, un proceso muy bello que se llamó Diplomado Internacional de Agricultura Orgánica. Y ahí conocemos a Jairo y a Sebastián Pineiro, maestros en este trabajo de la cromatografía y de regenerar los suelos y la agricultura. Y conocemos la cromatografía. Entonces, bueno, desde ese momento hacia adelante he venido pues como trabajando el tema y conociendo, aplicándolo, difundiéndolo y haciendo pues un poco lo mismo que nos enseñó Jairo y Sebastián, pero también pues creo cada persona pone en lo que hace una particularidad. Pero quiero entender, ya conociste a Jairo, conociste la herramienta, y en ese momento estabas cultivando en esta finca colectiva con estos amigos y comenzaste a aplicar los cromas, supongo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando conocemos la cromatografía, eso fue antes del 2011. En el 2011 Jairo y Sebastián sacan su libro bellísimo, Cromatografía, Imágenes de Vida y Destrucción del Suelo. Antes de eso no teníamos un manual o algo que nos guiara, y bueno, voy a hablar mucho en plural porque es algo que también hemos aprendido con el croma, y es que es una cosa colectiva, comunitaria. Entonces, más o menos en el 2013 se
se inicia pues junto a otros y otras compas, mucho más aplicado el tema de hacer los análisis cromatográficos. Inicialmente empezamos en esta finca que te cuento, en la finca Delfa, hacer los primeros cromas. ¿Por qué empezamos en ese momento? Porque pues nos tardamos unos años en conseguir los reactivos, el papel filtro y bueno, como tener ya como conocimientos de cómo aplicar la herramienta. Entonces los primeros cromas que hacemos son de esta finca que está en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, que es un corregimiento pues de vocación muy campesina, muy agrícola, de cultivo de hortalizas, y empezamos a aplicar la herramienta y a conocer, bueno, cómo es el estado de los suelos, el estado de la salud de los suelos de estos corregimientos. Son suelos arcillosos, suelos de pendiente, digamos que son suelos que han sido trabajados por la agricultura convencional por 50, 60 años, y fue muy bonito conocer como esta herramienta, porque junto al proceso de la Escuela Campesina de Agroecología pudimos ver ya por cuenta propia todo esto que hemos venido trabajando y entendiendo, comprendiendo junto a la comunidad campesina de cómo es este proceso de regenerar el suelo. Creo que es el momento como para entender un poco más la cromatografía. Ya estamos hablando sobre el tema y de pronto hay muchas personas que no comprenden tanto y yo tampoco, entonces te voy a preguntar. Y un poco lo que te contaba que comprendo es que la cromatografía es una herramienta, un método, un procedimiento que permite tomar muestras del suelo o de otras cosas, ya nos explicarás, ponerlas en un papel con un reactivo y que surge en distintas formas que nos dan datos. Eso es lo que entiendo. ¿Puedes ampliar un poco qué significa? Bueno, la cromatografía es una herramienta, es una técnica, es un método. Esto nace hace muchísimos años, es una técnica considerada por nosotros ancestral, en la cual utilizamos una superficie, en este caso una superficie plana de papel, para separar los componentes de una muestra, fijarlos y poderlos analizar. Digamos que este es como entendemos la cromatografía de suelos. A nivel mundial hay muchos tipos de cromatografía, hay cromatografía de gases, de líquidos, incluso hay pues, equipos costosísimos de laboratorio para hacer cromatografía de gases, un cromatógrafo que separa los gases de una muestra, pues se incinera a altas temperaturas, esto genera unos gases y ahí se genera como una interpretación de estos gases. Eso es un equipo, pero nosotros hacemos una técnica que fue desarrollada por varias personas a lo largo de los años, desde finales de los siglo antepasado, 1800. Esto viene del trabajo de un ruso, principalmente Mijaíl Sweet. Y luego de esto varias personas empezaron a trabajar sobre el método, haciendo variaciones en las concentraciones, en el uso de los reactivos y también en la aplicación del método, ¿no? Como en algunos momentos fue un método que se usó más para determinar las sustancias de los alimentos, pero digamos que las últimas personas que le dan como en sí la estocada final al método son una pareja de científicos biodinámicos pues, que se llaman Erika Savar y Henry Pfeiffer. Ellos determinan últimamente las cantidades, las proporciones y la técnica de la cromatografía. Entonces, bueno, la cromatografía es una técnica, es una herramienta abierta, descentralizada, democrática, autónoma, que nos permite conocer el estado de salud de los suelos y de los territorios. También pues lo aplicamos para el uso de conocer cómo es el estado de calidad biológica y la fuerza de la vitalidad de un alimento, de una semilla, de un abono orgánico, de un mineral, de muchas cosas podemos hacer cromatografía, y eso es algo muy poderoso porque nos permite aumentar la creatividad. Entonces, cuando decía ahorita que cada persona, cuando hablaba de Jairo y Sebastián, pues como unos grandes líderes de esta herramienta, y luego hablaba de que cada uno le pone como una particularidad al método. Entonces, claro, la cromatografía ahorita está teniendo como una fuerza, se está desarrollando por muchas personas ahorita en Latinoamérica, en otros países, Europa, Asia, tiene una fuerza impresionante, digamos, como en dos sentidos. Uno como el sentido técnico, que nos permite pues conocer el estado de los suelos, pero también un sentido, digamos, más visual. Entonces está siendo muy aplicada, pero digamos que a nivel personal y colectivo pues la usamos mucho
con dos particularidades, como claro, el sentido técnico, el sentido de poder conocer particularmente cómo es el estado de un suelo, de una semilla, de un alimento, cómo está siendo transformado todo, digamos, la totalidad de una muestra, en este caso de un suelo, por las acciones que generan los humanos sobre ese suelo o los microorganismos, pero también la estamos haciendo con el sentido de poder tener una mayor sensibilidad sobre la naturaleza, una mayor sensibilidad a la naturaleza en sentido del suelo y de cómo nos relacionamos en un ecosistema como seres que transformamos el territorio y el ecosistema, en este caso el suelo. Uh-huh. Y la técnica, la cromatografía, que es una técnica pues, que la podemos analizar visualmente. Digamos que estamos haciendo algo muy similar a tener una foto en nuestras manos y verla y tener un recuerdo bonito de cuando éramos niños o guaguas. Uh-huh. Entonces eso mismo hemos estado como replicando, como intentando que las comunidades que trabajan la tierra puedan regresar a ellos con una sensibilidad al sentido de regenerar el ecosistema y regenerar el planeta y el clima y los alimentos. Qué lindo. ¿Me puedes explicar un poquito mejor cómo funciona? Es decir, ¿qué reactivos se usan? ¿Qué tipo de papel? Uh-huh. ¿Cómo tomas las muestras? Bueno, la cromatografía se hace en unos pasos que pues debe tener algún cuidado, pero no es algo difícil. Para hacer un análisis cromatográfico, entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar la muestra. Y para seleccionar la muestra pues tenemos que tener sensibilidad, entender en dónde estamos parados, qué queremos analizar, qué buscamos con ese análisis cromatográfico, si queremos comprender una condición particular del suelo, o como en muchos casos muchas personas que están sembrando, cultivando, tienen alguna dificultad con su suelo, sus plantas y quieren conocer qué está pasando. Entonces el primer momento, entender dónde vamos a tomar la muestra. Se toma una muestra, dependiendo de la profundidad del suelo, la tomamos dependiendo del tipo de plantas o de cultivos que hayan allí. Sin embargo, pues podemos tomar muestras a grandes profundidades para conocer como el material parental de nuestro suelo, cómo es ese origen, cómo es esa memoria mineral del suelo. Pues podemos tener muestras a más de 2, 3, 4, 5 metros de profundidad. Sacamos una muestra, una pequeña muestra. Personalmente, particularmente, estoy tomando muestras no muy pesadas. Antes tomaba muestras de 1, 2, 3 kilos. Y bueno, trabajando en las montañas de Antioquia, me arrepentí de hacer eso porque en un momento estábamos trabajando en una zona montañosa que es el municipio de Ituango y tomando muestras para 20 fincas cafeteras. Entonces eran aproximadamente 25 kilos para tomar pues, toda esa zona cafetera, pues como las muestras para los cromas. Y los 20 kilos más, luego el campesino me dice como, mijo, llévese una yuquita, y unas yucas impresionantes, grandísimas. Entonces, claro, cargaba en la espalda 30 kilos de peso. Entonces, últimamente estoy tomando muestras pequeñas, aproximadamente 200, 300 gramos por muestra. Uh-huh. Esa muestra se seca, se debe dejar secar a la sombra, no directamente al sol para no afectar como la microbiología del suelo. Luego viene ya como la parte pues como de trabajo en laboratorio. Para nosotros pues lo llamamos como un laboratorio campesino en el que intentamos utilizar cosas del medio. Claro, ahí podemos utilizar mucha cristalería y equipamiento de laboratorio, que es muy chévere usarlo, pero nosotros intentamos pues que el laboratorio de croma sea en un lenguaje común, que un campesino se pueda acercar y que no se vea como un poco distanciado al ver equipos y ver claro, todos los equipos de laboratorio. Entonces intentamos que se haga con cosas de la casa, sencillas, incluso material reciclado, pues plástico. Utilizamos las botellas PET, las cortamos en círculos, en aros, y eso lo utilizamos como reemplazo a las cajas Petri. Entonces lo que sigue es preparar la muestra. Tenemos que llevarla a un mortero, la molemos, luego la tamizamos, que quede bien fino. Pesamos 5 gramos de la muestra de suelo, las ponemos en el primer reactivo, que es el hidróxido de sodio. Preparamos una solución en agua destilada al 1%. Esta solución es muy bella porque nos permite desbaratar, digamos, desarmar por completo el suelo sin intervenir en su resultado. Uh-huh. O sea, el hidróxido de sodio, esta solución, no nos altera para nada la muestra, sino que nos permite descomponer la muestra para poder fijarla en el papel.
Luego el papel filtro se sensibiliza con una sustancia que es nitrato de plata al 0.5%. Esto nos permite sensibilizar el papel para que se fije la imagen, pero también nos permite algo muy bello y muy poderoso, y es que el nitrato de plata reacciona con la información de los microorganismos que trabajaron ese suelo y con los minerales de ese suelo. Entonces esto se le debe pues al trabajo de investigación de Pfeiffer y de Erika Savar, y asimismo podemos comprender ya en la imagen qué minerales o qué microorganismos o cómo está haciendo su acción de los microorganismos en ese suelo. Luego de eso pasan algunas horas en el que el suelo está en la solución, luego tomamos una pequeña muestra de eso al haberse sedimentado, al haberse reposado por algunas horas. Tomamos la parte superficial de esta solución con el suelo y la llevamos al proceso de corrido, luego de haber sensibilizado el papel con nitrato de plata. Es el momento más bello del croma, de hacer el croma. ¿Cuánto tiempo ocurre más o menos? En este tiempo podemos tardar unas 6 horas de trabajo. A veces es más, a veces es menos, dependiendo como el volumen de cromas que hagas. Personalmente prefiero hacer varios cromas, porque bueno, son 6 horas efectivas, pero tienes que tener casi un día de trabajo para poder hacer un croma. En preparar la muestra, en secarla, en preparar como las herramientas, los reactivos, el papel. Entonces es un día de trabajo, entonces es preferible hacer, pues no hacer un croma, sino hacer bastantes cromas, hacer muchos cromas. Luego entonces hacemos el proceso de corrido. Esto se hace poniendo unos 5 o 10 ml de la solución con el suelo, y por un proceso físico muy bello en el que hacemos un pabilo, un tubito del mismo papel, se pone en el centro del círculo de papel, en el papel filtro, entra en contacto con el líquido y por capilaridad sube, se desplaza, y el papel filtro con su porosidad nos separa los componentes. Entonces ocurre un proceso bello, primero un proceso químico en reacción con el nitrato de plata y los componentes del suelo, pero también este proceso físico en el que pues los componentes más pesados, de mayor peso molecular, están al centro del papel, y lo más liviano se va desplazando hacia los bordes. Ya tenemos una reacción con el nitrato de plata y empiezan a generarse los colores. Entonces cromatografía nos quiere decir, es un estudio del color. Me encanta. ¿Qué nomás puedes ver en esos resultados? Porque dependiendo de lo que analices, en muchos casos de suelo, pero me dices que puedes analizar muchas otras cosas, ¿cómo lees esas variaciones? Claro, entonces, de todas estas personas, estos investigadores científicos, promotores de la cromatografía por tantos años, se ha venido trabajando y desarrollando sobre qué es la interpretación del cromatograma. Y la cromatografía pues ha sido usada en gran medida para analizar el estado de salud del suelo, pero en los últimos años hemos trabajado bastante sobre el cómo podemos utilizar esta técnica, esta herramienta, para analizar también la memoria, el contenido mineral de las semillas, el contenido nutricional de los alimentos, y situaciones también que no son tan chéveres como el estado de la contaminación o la residualidad de algunos productos de síntesis química, como los agroquímicos, los fertilizantes que son resultado del petróleo en los alimentos y en las semillas. Entonces todo esto se analiza después de hacer un cromatograma y podemos tener una interpretación, ¿cierto? Esta interpretación la hacemos en un sentido, en una visión que es muy contraria a cómo se analizan las sustancias en el mundo convencional. Entonces tenemos una mirada desde el análisis cualitativo y una mirada del análisis cuantitativo. Y bueno, hemos tenido diferencias con el mundo académico y con el mundo de la ciencia convencional, en el que nos dicen pues que la cromatografía no tiene rigor ni validez científica, porque no está sustentada pues como en esta mirada del análisis que puede medirnos y entregarnos una cifra, un número. Claro. Pero estudiando y conociendo cómo funciona la vida, cómo funciona el planeta, cómo funciona el universo, pues entendemos que todo es una integración. Cómo funciona el suelo, cómo se relaciona el suelo con el planeta, cómo se relaciona el suelo con el aire, con el agua, pues
pasamos de esa visión reduccionista de que todo es un número, que todo se puede medir solamente con un número. Y que, no sé si estoy equivocada, pero tengo la intuición de que probablemente hay una matemática detrás de las cromatografías y detrás del color, solo que no la podemos comprender y sintetizar lo suficiente. Y que para eso también tenemos el análisis cualitativo, ¿no? Que nos permite comprender otras cosas aunque no veamos los números crudos y duros, ¿no? Sí, exacto. O sea, no estoy despreciando para nada esto, ni estoy diciendo no es importante. Sino que hay otras herramientas. Es otras herramientas, ajá, ¿cierto? Y hay que despertar la sensibilidad, claro, que nos lleva este análisis cualitativo. Uh-huh. Entonces, bueno, en el tema de la interpretación, analizamos los colores, analizamos los patrones y analizamos la integración entre los diferentes anillos que se generan en un cromatograma. Es un análisis visual, uh-huh, en el cual por medio de interpretar los colores más intensos, por ejemplo los colores amarillos, naranjas, dorados, que los asociamos a la calidad, los asociamos al buen trabajo que hacen los microorganismos sobre el suelo, los analizamos a un buen contenido mineral, a un buen contenido nutricional y a un alto valor biológico, o colores menos deseables, son colores más opacos, grises, negros, los asociamos a falta de oxígeno, los asociamos a procesos de degradación, de compactación, de lixiviación de materia orgánica en el suelo. Entonces lo ideal, sí, cuando analizas un suelo, es ver que es un suelo ligero, porque de lo que entendí, se concentran los colores más oscuros y más fuertes, los materiales más pesados en el centro, y lo más ligero se va más hacia los bordes, entiendo. Entonces se podría leer que lo que está más brillante y más hacia el borde está más sano. Sí, mira, entonces, a ver, el primer anillo del croma, cuando hablamos del suelo, nos está hablando de algo muy bello, que es la oxigenación y el contenido de líquidos de un suelo. Uh-huh. Entonces ahí podemos encontrar o mencionar la porosidad, la estructura de un suelo, cómo está dispuesto el suelo en su estructura, qué tamaño de partículas hay, qué cantidad de poros hay, y ahí hay una relación bien importante con los microorganismos y con toda la vida del suelo, ¿no? Porque son los encargados de hacer porosidad y hacer túneles y poros en el suelo para que circule el oxígeno y el agua. Un suelo sin oxígeno, un suelo sin agua está muerto. Uh-huh. Todas las funciones vitales, todas las funciones tan importantes que generan una gran cantidad de parte de la vida del suelo, que son microorganismos que dependen del oxígeno, que transforman el oxígeno, entonces desaparecen. Entonces es la primera interpretación, el primer anillo. Luego sigue un anillo, luego sigue la zona en la que podemos comprender la composición, el contenido mineral en relación a la vida del suelo, que es algo también muy bello cuando entendemos que los minerales de un suelo son transformados y son dispuestos para las raíces y para las plantas a través de la microbiología. Ahí es como una de las principales, no contradicciones ni peleas, porque no buscamos eso, sino diferencias con el análisis físico-químico de suelos, pues que se hacen en gran parte del mundo y que es como la base de la agricultura para pues diseñar sus tratamientos. Entonces el análisis físico-químico de suelo nos menciona que hay un pH en el suelo y nos habla de cifras, de números, 4.5, 3 cuando está en un estado ácido, por encima de 7, 7.5 cuando está en un estado básico. Eso es muy importante conocerlo y de hecho lo hacemos, medimos pH en el suelo todo el tiempo, todo el año para conocer el estado del pH, pero es muy importante entender y comprender que el pH del suelo es modificado por las bacterias, los microorganismos del suelo. Entonces no nos quedamos simplemente en conocer el número, el estado, la medición del pH, sino entender que el pH del suelo es transformado por los microbios y que si queremos modificar esos valores de pH para generar unas condiciones ideales para un cultivo o una planta, pues debemos proteger la microbiología y promover la microbiología del suelo. Luego sigue el tercer anillo, donde vemos las relaciones de la materia orgánica, que también es algo muy poderoso, y en ese momento se genera, cuando hacemos interpretación de cromatografía, para mí como el poder despertar la memoria de cómo es el suelo, de cómo está el suelo, de cómo estuvo nuestro suelo. Entonces cuando trabajamos con comunidades que cultivan la tierra,
llegamos hasta este anillo, le decimos cómo está su suelo y cómo estaba su suelo hace 20 años, cómo estaba su suelo hace 30 años, cómo estaba su suelo hace 60 años, cómo recibieron su suelo de sus padres, de sus abuelos, de sus abuelas, cómo cultivaban ellos la tierra hace 50, 60 años antes de la llegada de la Revolución Verde. Entonces es un poder despertar la memoria de cómo nosotros, pues por toda la historia que tenemos de ser agricultores, hemos trabajado el suelo de una manera armónica, equilibrada. Y ahora, pues cuando vemos el croma, principalmente en esta zona de la materia orgánica, podemos comprender lo que ha hecho la Revolución Verde en estos últimos 100 años, y es destruir la materia orgánica del planeta y destruir la relación tan importante que hay la microbiología con todos los demás componentes físicos y químicos. Me quedan dos dudas. La una es que mencionas el primero, segundo, tercer anillo, es desde el centro hacia afuera, supongo. Ok, sí. ¿Y cómo se observa esta memoria visualmente? Listo, entonces mira, ahí es cuando te menciono sobre los colores. Cuando nosotros tenemos unos colores amarillos, dorados, naranjados, cafés con unos buenos tonos, no opacos, no oscuros, pues entendemos que es un suelo que, uno, tiene una materia orgánica que está activa biológicamente, que está siendo trabajada por la microbiología del suelo, y dos, pues que se encuentra en una buena, digamos, como medida en el suelo. La materia orgánica del suelo a nivel planetario está desapareciendo. Hemos perdido cientos de miles de toneladas al año y perdemos una gran cantidad de materia orgánica, que es un problema global. La desertificación es un problema global y que genera situaciones, pues, que estamos viviendo hoy en día catastróficas. Cuando vemos que hay colores no deseables en esa zona de la materia orgánica, cuando vemos que hay formaciones no deseables como la terminación en puntas, que es bueno, cuando tengan la posibilidad de entender y de ver un croma, ojalá que lo hagan. Vamos a compartir algunas fotos en redes sociales y a nuestros miembros para poder entender. Sí, ok. Y también, bueno, invitar a las personas que nos están escuchando para que investiguen y se den una oportunidad de conocer la memoria a través del croma. Entonces, ahí podemos en ese momento comprender si la materia orgánica de nuestro suelo se está o transformando, o se está aumentando en nuestro suelo, o se está degradando, o se está deteriorando. Ahí es cuando hablo de conocer y de llegar al punto de la memoria. Porque la cantidad de materia orgánica en el suelo es un factor que se debe al tiempo, por un lado, al tiempo que transcurre en un suelo, pero también a las acciones que se generan en un suelo. Entonces, cuando vemos materia orgánica que está siendo compactada, erosionada, destruida, quemada en un suelo, pues estamos hablando de un tiempo y un momento, un tiempo y un espacio. Entonces, cuando analizamos los suelos de los cultivos del Valle del Cauca de Colombia, que son mayormente monocultivos de caña, y vemos que la materia orgánica de esos suelos está destruida, entonces entendemos el tiempo y el espacio de ese suelo. O cuando vemos la finca de un guardián de semillas que está trabajando su suelo con sistemas agroforestales, sistemas de regeneración del suelo, con sistemas agroecológicos, y vemos que la materia orgánica de sus suelos se está aumentando, también entendemos un tiempo y un espacio, y entendemos que ese guardián o esa familia o esa persona o esa comunidad está viviendo en condiciones de salud, está viviendo en condiciones de equilibrio, en condiciones de armonía con su entorno. Tiene alimentos mineralizados, tiene alimentos libres de pesticidas, libres de contaminación con venenos. Entonces son dos condiciones que nos hablan y que nos mencionan la memoria. Y también nos mencionan hacia adelante. Nos podemos encontrar en el croma información a futuro. Cuando vemos un suelo que está siendo trabajado por los microorganismos, por la materia orgánica, que está aumentando, digamos, su vitalidad, su riqueza, su nivel nutricional, pues podemos pensar a futuro, podemos pensar que ese suelo, esa persona, esa familia, esa comunidad, a futuro va a tener agua por la relación que hay tan bella y tan importante entre la materia orgánica del suelo y el agua en el planeta. Podemos entender que va a tener vegetación, por ende va a tener más alimentos, por ende va a tener diversidad de alimentos, como todo tipo de alimentos que crecen sobre el suelo, desde los más grandes, los árboles frutales y todo esto, hasta las plantas más pequeñas. Entonces la cromatografía nos permite no solamente entender muy prácticamente esos componentes del suelo, el componente físico, químico, biológico, sino también entender cómo son las dinámicas de un territorio y cómo se transforman o cómo las podemos transformar.
Hablabas sobre las puntas que se pueden ver en un croma. ¿Qué significan? Porque hay como imágenes que se ven mucho más homogéneas desde el centro y que tienen bordes mucho más orgánicos y otros que tienen puntas. ¿Qué significa? Listo, entonces la terminación en puntas en un croma de suelos nos habla de la destrucción de la materia orgánica. Cuando vemos esa terminación en una forma más armónica que se relaciona y que se integra con el croma desde el centro hasta el borde, estamos hablando de una buena calidad de materia orgánica. Por lo general, el encontrarnos con terminaciones en picos son condiciones no muy ideales para la materia orgánica del suelo. Entonces son suelos que están teniendo algún tipo de afectación en la materia orgánica, que puede ser tipo compactación, puede ser tipo erosión, puede ser tipo lixiviación de la materia orgánica. Es común en Colombia y bueno, en las zonas montañosas, no solo en Colombia, encontrar esta condición, ya que pues, los suelos de pendiente tienden mucho más fácil a ser lixiviados por la escorrentía. Y cuando vemos la terminación en bordes más circulares, en algunas formas que pues, también a la vista son más amigables, entendemos que la materia orgánica en el suelo se está estabilizando, que se está acumulando, así como sucede en un bosque. Entonces un bosque es un ejemplo de cómo se acumula materia orgánica en el suelo. Y ahí voy a una frase que vi hace poco de unos compas de Argentina que me parece bellísima y que me parece como una síntesis para el croma, y es que el éxito de todo proceso agroecológico, agricultura orgánica, biodinámica, sistema agroforestal, como le llamemos o como lo hagamos, es la acumulación de materia orgánica en el suelo. Nosotros tenemos éxito en un proceso regenerativo de agroecología o de cultivar alimentos cuando acumulamos materia orgánica en el suelo. Y no solamente en relación a la agricultura, pues es que podemos analizar y comprender esa importancia de la materia orgánica, sino también, digamos, a nivel planetario y del clima. Por eso es tan importante transitar los modelos de producción de alimentos a sistemas forestales y agroforestales, porque tenemos una necesidad urgente de aumentar la materia orgánica en el suelo. Cuando nosotros aumentamos materia orgánica en el suelo, hay más microorganismos que van a transformar el dióxido de carbono en carbono en el suelo, carbono orgánico. Entonces, bueno, toda esta semana pasada que estuvimos en la asamblea del suelo en el Tincucú Pacha, estuvimos conversando de cómo es una solución tan sencilla de poner materia orgánica en el suelo. Tenemos todos los medios posibles. Tenemos los medios animales, pues los animalitos, las vaquitas, los cuyes, los patos, todos nos dan una cantidad impresionante de materia orgánica por los estiércoles. Pero también están digamos el mundo vegetal, que también es impresionante, que nos aporta una gran cantidad de materia orgánica. Los bosques, pues puedo mencionar cifras que pueden variar según el tipo de bosque y el terreno, pero pues hablamos más o menos de 24, incluso hemos hablado de hasta 70 toneladas de materia orgánica que aporta un bosque en un año en una hectárea de suelo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y lo analizamos en un croma y vemos los colores ideales y vemos las formaciones ideales, entendemos que estamos transitando hacia la vida, y eso es lo bello del croma también. Qué lindo. Entonces, la aspiración que podría tener un agricultor orgánico es parecerse a un bosque, digamos, en estructura de suelo. ¿Sientes que es así? Mira, un bosque es algo natural. La agricultura es una invención humana. La agricultura modifica el ecosistema y modifica el entorno. Y ahí es donde también tenemos una discusión bonita con el croma, y es que analizar la naturaleza desde una condición moral es imposible. Nosotros somos seres humanos que todo lo calificamos y hacemos bien o mal, y el croma nos muestra que no es así. En un suelo podemos encontrar cosas muy deseables, pero algunas que no son tan deseables. Y entonces un bosque tiene unas condiciones de fertilidad, de microbiología naturales, que funcionan perfectamente y en armonía.
Un suelo de un bosque es un suelo en armonía, es un suelo natural que tiene unas condiciones de fertilidad, de nutrientes, de microbiología muy estables y muy armónicas. Claro, hablamos de un bosque diverso, ¿no? Sí, exacto, sí. No un monocultivo de un bosque. No un cultivo de eucalipto, de pino, como la mayoría como de nuestros escuchas seguro que ya lo tendrán claro, pero por si acaso quería especificar. Exacto. Un suelo agrícola es una alteración del ecosistema y podemos encontrar en esa alteración diferentes particularidades. Un suelo agrícola tiene una capacidad de metabolizar y de transformar sustancias mucho más rápido que un suelo de un bosque, en algunos casos. El humano interfiere sobre el suelo, interfiere sobre todas sus funciones, y con el croma podemos entender cómo esas funciones se modifican y muchas veces se aceleran. Por ejemplo, cuando hablo de la metabolización, hablo de la transformación de la materia orgánica, hablo de la solubilidad de los minerales, hablo de la transformación del humus del suelo, que son mucho más rápidos porque estamos todo el tiempo poniendo aditamentos o aditivos o cosas externas a nuestro suelo, materia orgánica o una harina de rocas, estiércoles, compost, preparados biodinámicos, cualquiera de todos estos, o el residuo de las podas, de los sistemas agroforestales. Todo eso son cosas que le adicionamos al suelo que sucede naturalmente en un bosque, pero nosotros los seres humanos hacemos que esto sea mucho más rápido. Entonces, por ende, vamos a tener un resultado mucho más diferente en el croma, que no estoy queriendo decir que sea mejor o peor. Claro, obviamente la inspiración para el ser humano debería ser el bosque y el suelo del bosque y cómo funcionan los bosques. Pero pues en los sistemas agrícolas y pecuarios o forestales digamos que hay una diferencia. Me hace sonreír porque me hace pensar que los humanos podemos ser catalizadores del equilibrio. Sí, claro. No solamente como alcanzar el equilibrio, sino potenciarlo. Ahí nos podemos entrar mucho más allá en una sustancia muy bonita y muy compleja, que es el humus del suelo. El humus es una sustancia bastante compleja, es la sustancia más compleja en la naturaleza. En su formación química podemos encontrar una riqueza que es grandísima. Y el humano puede potenciar y debe potenciar la cantidad y la calidad de humus en el suelo, en todo el suelo. Y cuando yo veo estos sistemas agroforestales que es muy bello y que ahorita, digamos, ha tomado mucha fuerza el sistema agroforestal, sucesional, sintrópico, me parece que ahí estamos viendo cómo el ser humano puede potenciar los bosques, cómo el ser humano puede potenciar la agricultura. Y creo que estamos en ese momento, un momento de transicionar. Yo también creo que estamos en un momento muy caótico de colapso del clima, pero también creo que estamos en un momento en el que el ser humano debe entender su lugar. Y el croma nos ayuda a esto, a entender cómo podemos replicar las funciones naturales de un bosque en un suelo para mejorarlo, pero también cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Hemos pasado todos estos años mejorando nuestro cuerpo y nuestro ADN, no para destruir el planeta. Debemos utilizar toda esta riqueza que tenemos antes para mejorarlo y aumentar la materia orgánica en él. Entonces, cuando ves un suelo de un bosque que está lleno de materia orgánica y vas a ver el río, la quebrada que hay ahí, vas a encontrar una claridad, ¿cierto? En algunos bosques, claro, pues puede presentarse que esa agua esté cargada de taninos y por eso los suelos, el agua del río se puede ver un tono más fuerte, un tono rojo, un tono más oscuro, porque claro, son taninos que están cargados. Pero también esta agua va a ser mucho más pura. Y es una prueba muy sencilla que ustedes pueden hacer en sus casas. Tomen una media, una tela, pongan un poco de suelo ahí y pongan agua. Y observan el color que se filtra a través de esa agua. Cuando hay un suelo bien orgánico, con bastante materia orgánica, el agua que va a salir es más clara. Cuando es un suelo, digamos que tiene un nivel de turbidez, un nivel de que ese suelo tiene las capas mezcladas, como pasa en la agricultura, con la maquinaria que mezcla todos los horizontes del suelo, pues va a salir un agua oscura, un agua con mayor cantidad de sólidos. Entonces es una cosa que nos permite a nosotros ver cómo pues la materia orgánica y como un suelo estable pues es también un sinónimo de estado de salud de todo el ecosistema. Qué maravilloso. Quisiera que nos cuentes un poco sobre tus hallazgos con estos otros análisis como los alimentos o como las semillas. ¿Qué te ha sorprendido ver con los cromas? Son muchas cosas, algunas, pues por mencionar las primeras, tristemente también hay que ser concisos y realistas y entender que estamos
llevando a nuestra mesa una gran cantidad de residuos de agroquímicos. Eso lo podemos ver en el croma y aunque es triste, pues es real. La cantidad de residuos de agroquímicos, de metabolitos que hay en los alimentos nocivos es grandísima, y utilizamos la cromatografía como una técnica para conocer pues la vitalidad y la salud de los alimentos y el valor biológico. Entonces eso es como un hallazgo. Tristemente ver cómo hay residuos de agroquímicos, de herbicidas, de fertilizantes, de agua clorada en los alimentos, y que pues deberíamos de utilizar esta herramienta de la cromatografía para divulgar en escuelas, universidades, centros de investigación, en el mismo punto donde se generan los alimentos, que es donde se cultivan los alimentos, trabajar con las comunidades y enseñarles qué pasa en un alimento, cómo se destruye la armonía nutricional cuando aplicamos un fertilizante sintético o un plaguicida, un insecticida. Esto es un hallazgo. Hace unos meses atrás hicimos un trabajo bellísimo con una finca de una familia guardianes de semillas, las cuales admiro y valoro muchísimo, que es la finca agroecológica La Bonga, situada en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín. Y realizamos una medición, una comparación entre el suelo de la finca agroecológica La Bonga, que lleva algunos años trabajando agroecología campesina, mejorando sus suelos y mejorando la economía campesina, y la finca del vecino, que tiene 1 metro de separación. La finca agroecológica La Bonga tiene menos de 1 hectárea, y la finca del vecino, que es una finca tradicional campesina de producción de hortalizas, que lleva pues consigo un trabajo de 50, 60 años de agricultura convencional. Entonces hacemos una comparación entre el suelo y el alimento. Comparamos los dos suelos, el suelo de la finca agroecológica La Bonga y el suelo del vecino, y comparamos el alimento, que en este caso fue cebolla de rama, y encontramos cómo las dos situaciones, estando en un mismo territorio, en unas mismas condiciones de pendiente, en unas mismas condiciones ambientales, climáticas, pero con unas condiciones tan diferentes en su manera en cómo se trabajan las dos fincas, y que lo podemos ver a través del croma. El croma del suelo de la finca agroecológica La Bonga muestra unos colores ideales, colores amarillos, colores muy potentes, una condición de vitalidad, de actividad microbiológica, pero el croma del suelo de este vecino, tristemente, pues muestra un estado de destrucción, colores grises, colores negros, colores opacos, que muestran que el suelo está contaminado, que el suelo tiene una carencia grandísima de oxígeno y de agua, y pues que esto nos hace entender que los alimentos que se siembran allí son dependientes del fertilizante químico. Y a su vez analizamos una cebolla que es cultivada con este modelo, tristemente, y la cebolla que se cultiva en La Bonga. Todos los dos cromas son tan diferentes en su composición. Entonces vemos cómo en la cebolla hay una cantidad y una disposición mineral y nutricional mucho más alta en la finca de La Bonga. Y claro, el vecino cultiva cebolla a gran escala y cosecha casi que todos los días. Se levanta a las 3, 4 de la mañana a cosechar cebolla, luego a las 8 de la mañana cambia de actividad para ir a picar tierra, aplicar fertilizante, aplicar insecticida, y así es todos los días de su vida. Pero la situación que hay entre la finca agroecológica La Bonga y la finca del vecino nos habla de casi 1 metro de separación en altura de los dos suelos, lo que nos está explicando de que el suelo del vecino ha tenido tantos años de lixiviación y de escorrentía que se ha llevado gran parte de su terreno. En la separación de estas dos fincas hay una cárcava. En Colombia decimos una cárcava, una grieta grande, una fisura que se está generando en el suelo por el manejo de las camas de cultivo en pendiente, que está generando que la finca del vecino esté pues en un riesgo de deslizamiento. Es todo esto que nosotros analizamos pues desde el alimento, pero también lo analizamos de una manera más amplia, no simplemente quedarnos en cómo está el alimento y ver que el alimento está contaminado, que está con una cantidad nutricional menor, sino que también qué está pasando alrededor de todo ese alimento, cómo está la vida de la familia campesina que produce ese alimento. La finca agroecológica de La Bonga produce más de 20 tipos de alimentos que son comercializados de una manera linda y justa y solidaria con las personas de la ciudad de Medellín. La familia campesina, que es vecina, solamente produce 1, máximo 2 cultivos en todo el año, que es cebolla de rama y cilantro,
que es comercializada con un intermediario, que es una persona que no cultiva la tierra, que solamente se dedica a beneficiarse del trabajo de los campesinos, a poner y a imponer precios injustos sobre el trabajo de los campesinos. Y también ahí hay una relación de poder, unas relaciones sociales muy fuertes en el que el intermediario impone el precio y también tiene una gran responsabilidad sobre el modelo de agricultura. No es de gratis que el campesino utilice fertilizantes sintéticos en su cultivo, porque claro, él está respondiendo a una lógica de demanda y oferta muy, muy voraz. Entonces, bueno, todo esto se analiza con el croma y todo esto se analiza tanto en el alimento como en el suelo. Es súper integral, ¿no? Quisiera preguntarte qué decisiones podrían tomar los agricultores o qué decisiones ves que toman las personas que hacen estas muestras. Se las usa para ver como una foto de un antes y un después. Supongo que esa es una de las utilidades, pero también quisiera saber cómo cataliza cambios. Ok, sí, el croma es una herramienta visual en la que podemos conocer el estado del suelo. Y cuando una persona ve esto, cuando un campesino, un productor, cualquier ser humano ve una foto o digamos en este caso como el estado de su suelo, pues ahí suceden dos cosas. Una es como se activa la sensibilidad, ¿no? Como cómo tengo yo mi propiedad y cómo yo tengo mi suelo. Y lo segundo es pues se activa también esa visión en cómo podemos mejorar. Y pues un lado está la parte económica, que es muy importante, y todos estos días de discusión en el Tinku Pacha hablamos de la regeneración de las economías rurales. Entonces cuando mejoramos el suelo, mejoramos las economías rurales. No podemos tener una economía rural sana y justa cuando tenemos el suelo destruido. Entonces eso activa que las personas quieran implementar, pues por un lado, por el sustento de la familia y la economía, pues de las personas que habitan en un territorio, pero también no solamente de esto, sino también porque hemos venido despertando con el croma una visión muy importante sobre la protección de la naturaleza. Entonces muchas personas han dejado, digamos, el modelo convencional o lo han estado abandonando, o en este momento se encuentran en un proceso de una transición hacia un sistema que esté a favor de la vida por entender el croma y por ver el croma, tanto en sus alimentos como en sus semillas como en su suelo. Esa es, digamos, como la potencialidad del croma. Y pues creo, como lo mencionaba antes, creo que esto va a seguir pasando. Tristemente estamos en una situación política, ambiental y de crisis climática global, pero creo que también están pasando cosas muy lindas a través de la regeneración de los suelos. Tengo dos preguntas más con estas particularidades del croma. Quisiera que nos cuentes cómo se ve con estos análisis de las semillas, porque sí. Claro, supongo que es una manera distinta de analizar. Cuando ves un suelo ves como aireación y esto, pero ¿qué ves cuando analizas una semilla? Listo, entonces una semilla es una cantidad de nutrientes, de información genética y de fuerza y de vitalidad almacenadas en una cantidad de materia muy mínima, como lo dice Jairo, su poesía. Entonces una semilla tiene, uno, toda la memoria mineral de los suelos, y tiene toda la riqueza y la potencialidad para generar una planta. Todo esto es expresado por los minerales, los nutrientes, pues que los podemos diferenciar como de dos maneras. Uno, una semilla es una gran cantidad de una reserva nutricional, que esto le va a permitir que en los primeros días de desarrollo la planta tenga a disposición una serie de azúcares, de carbohidratos, de nutrientes que van a ser entregados a ese embrión que se está desarrollando. Esa es una parte, ¿cierto?, grande que analizamos con el croma. Entonces nosotros vemos como en cada uno de los anillos se separan esos componentes. Entonces hablamos de minerales, hablamos de otro tipo de nutrientes como vitaminas, enzimas, azúcares, en algunos casos como en algunas semillas que son ricas en aceite, entonces podemos observar lípidos, grasas, todo eso lo podemos observar en el croma de la semilla. Y volvemos al tema de los colores. Cuando tenemos colores intensos, anaranjados, amarillos, hablamos de vitalidad, hablamos de riqueza y de diversidad nutricional.
pero cuando tenemos un poco de colores más opacos también podemos entender que es una semilla que tiene un nivel de valor menor en relación al alimento, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, cómo estamos calificando el croma. También hemos trabajado como Red de Guardianes de Semillas de Vida de Colombia en los últimos años en una tarea muy bonita y algo dispendiosa, y es conocer el estado de alteración de las semillas, en este caso de maíz. Es un trabajo comunitario conjunto que estamos haciendo, que nos ha llevado unos 10 años, pero que seguimos en esto y que queremos seguirlo haciendo, y es conocer la afectación que generan los cultivos transgénicos sobre las semillas, y esto lo hemos hecho con la cromatografía. Tenemos mucho trabajo en poder conocer y poder evidenciar en el croma cómo se da esa afectación a nivel molecular de una semilla. ¿Se ven diferencias? Se ven muchas diferencias. Y claro, hay mucha investigación, pero lo que en este momento hemos llegado a alcanzar a comprender y que es totalmente válido es cómo en los cultivos transgénicos se da esta modificación para que las plantas puedan soportar la aplicación de herbicidas. Cuando hacemos esto en una semilla, pues modificamos no solamente su ADN, sino también su funcionamiento y también la cantidad de nutrientes que pueden estar en una semilla, en este caso de maíz. Cuando analizamos los granos de maíz modificados genéticamente, podemos encontrar una gran residualidad de herbicidas. Entonces esto nos habla a nosotros de que es una semilla modificada genéticamente. Es lo primero que hemos podido determinar con la cromatografía en el caso de las semillas transgénicas. Colombia tristemente es un país que tiene apertura para la siembra y distribución, comercialización de semillas, alimentos y plantas modificadas genéticamente. En Ecuador, gracias a la vida de la lucha indígena y organizativa de este país tan bello, pues eso aún no se hace. Ojalá no pase. Pero en Colombia sí tenemos... No se hace abiertamente. No se hace abiertamente, bueno. Al menos. Al menos. Pero bueno, en Colombia se tienen algunos 6 productos que son sembrados y distribuidos y que tienen aval por el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. Qué interesante lo que dices, porque es chévere lo que nos arroja, ¿no? De información. Creo que todos los movimientos en pro de las semillas nativas, vemos todas estas posibles amenazas, ¿no? Por un lado, el detrimento de la autonomía de los campesinos, pero también el riesgo de que estas semillas no sabemos qué efecto podrán tener en nosotros a futuro cuando hay un gen modificado. Sin embargo, con lo que me estás diciendo, hay esta prueba física de que tiene un montón de herbicidas y de venenos, y ya solo por eso podría ser una razón como para eliminarlos de nuestro cultivo y nuestra dieta, ¿no? Exacto. Es muy sencillo, o sea, utilizar el principio de precaución y también el principio ancestral de cuidar la biodiversidad. Entonces, nosotros observamos un cultivo de maíz transgénico y pues no vemos biodiversidad, no vemos vida en esto. Entonces debemos utilizar esos 2 principios, y eso no lo menciona el croma. Podemos tener, digamos, todas las diferencias del mundo posibles con los estudios genéticos o de proteína que se hace sobre un alimento o una semilla transgénica, y en el cual sí se determina la presencia de la proteína transgénica, en este caso el maíz. Y claro, comparamos estos 2 métodos en la red de guardianes de semillas de vida. Utilizamos e implementamos pruebas de inmunostrip sobre el maíz transgénico o sobre los maíces que se cultivan por los guardianes de semillas, y hemos encontrado una gran cantidad de maíces nativos que han sufrido contaminación transgénica por estar cerca a los cultivos de transgénicos. Hay casos en Colombia en el que los resguardos indígenas o las comunidades campesinas guardianes de semillas están cerca de un cultivo de maíz transgénico modificado genéticamente. Esto está alterando la biodiversidad y está alterando la capacidad de resiliencia de las comunidades, porque están perdiendo las semillas. Estamos perdiendo las semillas nativas por el caso de contaminación transgénica. Digamos que el polen viaja en el viento, en el aire, en los insectos, en las abejas, y llevan en sí pues esta información genética alterada de los cultivos transgénicos, y llega a los cultivos, a las chacras, a las huertas, a los espacios agroecológicos, y contaminan las semillas. Entonces es otra alerta más.
Y como tú lo dices, estamos pues en una situación, por decirlo así, de desventaja frente a la agroindustria, que tiene todo un sistema y un aparato para defenderse. Pero nosotros tenemos nuestras semillas y tenemos la herramienta de la cromatografía para conocer esto y poder implementar acciones comunitarias de defensa frente a los cultivos transgénicos. También por curiosidad, yo sé que has experimentado con no solo semillas, alimentos, suelos, sino con fluidos. Y me encantaría saber... Totalmente, sí. ¿Qué te ha sorprendido de esos experimentos y cuáles han sido? Bueno, la cromatografía, como te decía, es una técnica que nos permite despertar la creatividad. Y en esta creatividad y en esta necesidad de buscar cómo funciona la vida en todos los cuerpos, pues hemos encontrado y analizado sustancias corporales, digamos sangre, orina, sangre menstrual, semen, todo tipo de líquidos que tiene un cuerpo y bueno, pues hay un tema de pulcritud que hay alrededor de esto, pero pues también digamos hay un nivel de asertividad y de importancia, y es cómo conectamos con nuestro cuerpo, cómo conectamos ahora desde una visión pues que favorezca la vida. Y bueno, ha sido muy creativo esto de poder conocer y poder analizar pues el estado también de estos compuestos que están en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un préstamo con la naturaleza de agua y minerales. Nuestro cuerpo está diseñado y está fundamentado en los minerales que hay en el suelo y que hay en el ambiente y que hay en la tierra, que vienen de las rocas, y pues una parte grandísima de agua. Y cuando hacemos el croma, pues vemos todo esto cómo se relaciona. Pero también, pues, bueno, vamos otra vez al tema triste, pues, en el que encontramos cómo nuestro cuerpo, digamos, tiene unas condiciones no tan favorables, digamos, por el modelo de vida y el modelo de alimentación en el que tenemos una gran cantidad de alimentos desmineralizados en nuestra mesa. Entonces hemos hecho con compañeros de Brasil ensayos muy, muy chéveres en el cómo analizamos la orina unas horas antes o unas horas después de consumir un tipo de alimento, en este caso alimentos mineralizados, y vemos cómo cambia la orina, con compañeros también de Colombia que están trabajando de manera muy comprometida con el croma. En este caso menciono al colectivo Cadera, en el cómo pues, se utiliza la cromatografía para analizar compuestos corporales. Una vez hicimos una comparación entre dos personas, una persona que tenía anemia, claro que es una deficiencia de hierro en el cuerpo, en la sangre, y una persona pues digamos con otras condiciones. Entonces digamos que de manera muy, muy creativa pues esto nos da una imagen y bueno, pues si un médico o una persona nos podría decir esto no tiene rigor o validez científica, para nosotros sí, porque estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestros fluidos, y pues nadie debe venir a decirnos que esto no es válido. Si nosotros sentimos y vemos cómo se modifican los patrones de figuras, de tamaños, de zonas y de colores en el croma, pues es lo mismo que cuando tú tomas una decisión de cómo tienes el corte de cabello, ¿no? Entonces cuando vemos un croma, pues estamos viendo en nuestro cuerpo propiamente, ahí son sustancias de nuestro cuerpo que se fijan en un papel. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los cambios que hay entre la orina o entre la sangre menstrual o pues todos estos fluidos corporales y cómo están de manera diferente en un croma, pues hacemos un análisis y hacemos una interpretación, quizás un poco muy sensible, quizás un poco muy intuitiva, pero que creo que eso es importante también. Creo que en este punto también es importante pues como la cromatografía, porque nos acerca a nuestro cuerpo. Nos acerca y vuelvo y digo, no estoy invalidando ni la ciencia ni la medicina, porque pues también es importante, pero pues también es importante conectarnos más con nuestro cuerpo. Y cómo no hacerlo pues con una imagen. Todos quisiéramos tener una foto de nosotros, o tenemos una foto de nosotros cuando éramos niños, o como tenemos una foto cuando tenemos un cambio pues en el cuerpo, nos hacemos un corte diferente de cabello, cambiamos de ropa, o yo qué sé. O decoramos nuestro cuerpo con tatuajes, con modificaciones corporales. Entonces el croma también es eso. Tenemos una imagen de nuestro cuerpo y de cómo está funcionando y cómo responde a los cambios de afuera, que en este caso es el alimento. Y ahí me parece muy, muy, muy poderoso lo que mencionaba el compa de la Red de Guardianes del Ecuador, el Javier, cuando hablaba y hacía una comparación en esta semana del Tincucu Pacha en su charla, que fue bellísima, en cuál es la diferencia entre una planta y un cuerpo humano.
y nos mencionaba pues que el cuerpo humano hace la digestión y la transformación de nutrientes al interior del cuerpo y una planta lo hace afuera, ¿cierto? El sistema de transformación y digestión de una planta está afuera. Los seres humanos los tenemos adentro, en nuestra panza. Y entonces sacamos esa información que tenemos adentro del cuerpo y la ponemos en el croma. En la planta la tenemos afuera y la fijamos también en el croma. Que es el suelo. Es el suelo, exacto. Es toda la relación que tenemos entre lo que come nuestro alimento, ¿cierto? Que son todos esos nutrientes, esos minerales que están en el suelo y que por medio de ellos llegan a nuestro cuerpo y que gracias a una espinaca o a una selga o a un tomate o a un maíz o a un cacao podemos tener calcio y magnesio en nuestro sistema óseo. Entonces eso hacemos con el croma. Podemos entender y estamos haciendo un análisis integral en el que partimos del suelo, pasamos a la semilla, pasamos a la planta en hacer una cromatografía de diferentes partes de la planta como el tallo, el tronco, la raíz, el fruto, la flor. Luego hacemos el análisis del alimento, luego hacemos el análisis de nuestro cuerpo. Y ahí entendemos de una manera muy visual el estado de salud. Qué lindo. Oye, Danilo, quisiera preguntarte cómo funciona laboralmente ahora para ti. ¿Estás trabajando en los cromas? ¿Qué haces ahora? Y después, si es que alguien está interesado en aprender más sobre cromatografía, ¿qué le recomiendas hacer? Pues bueno, yo desarrollo la cromatografía pues como una técnica de poder generar un diálogo entre lo que pasa en el territorio y lo que nosotros podemos hacer. Esto para mí es lo más importante de la cromatografía. Es una herramienta totalmente verídica y necesaria en estos momentos. Y pues me dedico a acompañar procesos, organizaciones, comunidades, personas, familias a conocer el croma y a interpretar sus suelos o sus alimentos con el croma y a transformarlas de la mejor manera posible. Pues digamos como a nivel personal, pero también pues como a nivel comunitario, y esto me permite en algunos momentos pues como sostener mi vida personal gracias al croma y al trabajo que hago con él. Entonces, pues actualmente tengo y trabajo con procesos muy, muy internos, personales, digamos como de procesos. Primero, como red de guardianes de semillas de vida. Segundo, tengo un proceso personal que es, digamos, un poco más como de... lo llamo como un laboratorio etnoedafología, que es un proceso en el que pues he venido haciendo más de 10 años cromatografía. Pues quiero como llevar esto a un proceso de comprensión autónomo y propio del estado de los suelos, con una visión autónoma, y también con procesos digamos como mucho más elaborados y técnicos y aplicados en este caso pues a sistemas de producción tanto agrícolas como pecuarios, o como le podamos llamar, que en este caso se llama Regenera Andina. Es un proceso hermano con algunos hermanos de Medellín, Juan Pablo y Sebastián, que son hermanos que adoro, y que implementamos la cromatografía y otro tipo de análisis para trabajar con comunidades y con cualquier persona que quiera transitar a sistemas más humanos y más a favor de la vida. Entonces, bueno, todo esto pues como a nivel laboral me permite pues como sostenerme y tener pues algunos recursos para la papita, como decimos. Qué lindo. Entonces, sí. Campesinos, organizaciones pueden contactarse contigo y ustedes pueden facilitar un poco el proceso de los cromas y de interpretarlos y dar soluciones para aumentar la vida, de lo que entiendo. Exacto, sí. Entonces, bueno, con la segunda pregunta decía que si las personas se quieren acercar y tienen la necesidad o tienen, digamos, esa espinita, como decimos también los colombianos, adentro de una sensación, una emoción de qué está pasando con sus suelos, sus plantas o sus comunidades, pues se puede utilizar el croma. Entonces les invito a que se acerquen. Ahora pues tenemos esa posibilidad de encontrar en internet una cantidad de información impresionante. Hay libros, manuales, textos, fanzines, material pedagógico, videos. ¿Hay alguno que nos puedas recomendar que te haya marcado? Sí, bueno, primeramente el libro de Jairo y Sebastián es para mí como lo primero que... ¿Cómo se llama? Imágenes de vida y destrucción del suelo. Cromatografía, imágenes de vida y destrucción del suelo. Es un libro bellísimo, ilustrado, full color,
full color, que nos permite conocer cómo hacer cromatografía y cómo interpretarla, con ejemplos, una cantidad de ejemplos que ponen ahí sobre diferentes procesos en Latinoamérica y el mundo de cómo analizar con cromatografía. Y bueno, también hay videos en YouTube. Yo tengo algunas cosas por ahí también, pues como que hemos grabado con la Red de Guardianes de Semillas. Tenemos un video que lo encuentran como cromatografía en la Escuela de Desarrollo y Paz del Valle del Patía. El Valle del Patía es una región muy bonita en Colombia, donde se tienen pues unas condiciones climáticas particulares de un bosque subxerofítico, y allí en alguna vez como Red de Guardianes hicimos un proceso bonito con la Asociación Agroeconur de una escuela de desarrollo y paz, una situación también pues como en este valle con situaciones históricas de violencia muy fuertes y de alteración pues de los derechos humanos. Y bueno, tenemos un video manual, pues un video educativo sobre cromatografía. Y claro, si ustedes se van a un buscador, pues van a encontrar una cantidad. También pues tengo ahorita unas redes sociales, Tierra Croma, para que se acerquen, sigan y vean ahí un poco pues como el trabajo personal acerca de cromatografía, y ahí pues les estaré poniendo información de todo, y pues también hay una posibilidad de contactarse y no solamente como en el sentido de buscar, bueno, el servicio de hacer el cromatograma, sino también pues de quizás unir conversaciones alrededor del croma y del suelo. Entonces esa es como la invitación a las personas pues que nos estén escuchando, que leer la cromatografía también así como un libro, que podamos leer los territorios con cromatografía y que podamos escribir, que esa es la grafía, ¿no? Pues escritura, escribir, y escribir en este caso con los colores y pintar los colores de un territorio y analizarlos y poder tener decisiones autónomas, colectivas, comunitarias, de base, sobre lo que está pasando en nuestros suelos, nuestros alimentos y nuestros cuerpos. Qué maravilla, Dani. Muchas gracias por todo lo que compartiste. Seguro lo ponemos en las notas del episodio para quienes quieran tener un acceso más fácil. Para cerrar, ¿tienes algo que quieras, con lo que quieras terminar? ¿Algo que se te haya escapado antes de cerrar? Bueno, sí, pues son tantas cosas que podemos hablar pues como de la cromatografía y del suelo y de los alimentos, pero pues sí hay una condición particular, y es que la cromatografía es un método sensible y creo que personalmente me ha llevado a desarrollar una sensibilidad y particularmente también creo que muchas de las situaciones que estamos viviendo como humanidad y como planeta y como seres vivientes es una falta de sensibilidad total. La humanidad tenía una capacidad de sensibilidad enorme hace unos 200, 300, 400, 500 años. Las comunidades andinas desarrollaron todos esos sistemas de manejo del agua y de manejo del suelo. En Colombia tenemos los camellones del Sinú, está Machu Picchu, tantas construcciones y transformaciones del territorio en estos entornos andinos se deben a la sensibilidad. Y bueno, creo que el croma nos lleva a aumentar la sensibilidad sobre la naturaleza. Esto lo han hecho los naturalistas, los biólogos, los ecólogos, tantas labores y profesiones que hay en estos momentos y que pues son bien bonitas y que nos llevan a la sensibilidad. Entonces eso quería mencionar, sí, pues el croma es una foto, es una imagen y nos aumenta la sensibilidad, y ojalá muchas personas pudieran aumentar esa sensibilidad con la naturaleza, y creo que nos podría ayudar como humanidad y como seres vivientes y que estamos en un espacio y que transformamos ese espacio lamentablemente de unas maneras en una gran parte negativas, que generan afectaciones para todos los sistemas vivientes. Pues tener esta imagen, esta herramienta nos puede facilitar por medio de la sensibilidad pues tomar una decisión diferente, ¿no? Como en una cosa muy pragmática es como dejar de aplicar un herbicida, pero también en una cosa digamos como un poco más amplia es cómo nos relacionamos como seres humanos con nuestro entorno. Entonces bueno, eso quería mencionar. Pues no terminar sin darle las gracias a Radio Semilla, a la Red de Guardianes, también a mis pasos por estos días en Ecuador, al Tinku Cupacha, saludar a tantas personas bellas como el Pedro, la Daniela, la Divina Papaya, que hacen gracias pues como a todo este trabajo del Tinku Cupacha, a personas en Colombia pues que amo y que también pues me sostienen como persona, y que están ahí en este trabajo también con la sensibilidad y con el suelo, a Nené, a Juan Pablo, a Sebastián,
Y bueno, darles gracias a ustedes, a Radio Semilla, a la Red de Guardianes, a tú, Dani, a todas estas personas que hacen este trabajo tan bonito, y bueno, pues que nos sigamos encontrando y que nos sigamos integrando. Muchas gracias por tu tiempo, Danilo, y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final del episodio con Radio Semilla. Nos encontramos la próxima semana.